Amén. Puede tomar asiento. Les doy la bienvenida nuevamente a cada uno de ustedes que han decidido en esta mañana tomar la mejor parte, como María, que no nos será quitada. Amén. Saludo también a todas las personas que verán este mensaje a través de nuestras redes sociales y de YouTube, nuestro canal de YouTube. Así que les invito, por favor, que usted se ponga cómodo, como en la casa del Señor. Porque si nos ponemos como en nuestra casa, quizás nos quedemos dormidos, ¿verdad? No. Estamos en la casa del Señor. Así que en esta mañana quiero compartir con ustedes el mensaje que corresponde a este día. Ese mensaje que siempre estamos orando, los que tenemos la responsabilidad de estar aquí, siempre pidiéndole al Espíritu Santo que Él traiga la palabra conveniente para cada uno de nosotros y los tiempos que estamos viviendo. Amén. Así que les invito, por favor, que usted se ubique en su Biblia. En primera a los Corintios, capítulo 14, específicamente en el versículo 40. Luego usted puede leer todo el capítulo en su casa, en la comodidad de su hogar. Y el título de este mensaje es Todo en orden. Dígale al que está a su lado, todo en orden. Dios quiere que nosotros tengamos todas las cosas en orden. Amén. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera, y con este versículo quiero empezar esta enseñanza. Primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 40. Y dice así: pero hágase todo. Diga conmigo todo. Todo, absolutamente todo. Hágase todo decentemente y con orden. Si amplificamos un poco este versículo, ¿verdad? Extrayendo la esencia de él, podemos decir, pero hágase todo, es decir, sin excluir nada. De eso se trata todo, que no excluyamos nada. Decentemente, dice, es decir, hecho con integridad y con la actitud también correspondiente a nuestra posición y a nuestra condición. Y dice, con orden y con orden. Es decir, dígalo conmigo, sin desorden. Yo molesto un poquito con esto, así que téngame paciencia. Fíjense algo, en el contexto de 1 Corintios 14, luego usted lo lee detenidamente. El apóstol Pablo está hablando a la iglesia de los Corintios acerca de los dones espirituales. Usted lo puede ver allí con puntualidad. Pero especialmente habla acerca del don de la profecía y el don de hablar en lenguas. Y él le recuerda a cada uno de los hermanos de la iglesia de los Corintios que no deben usar los dones de manera desordenada. Ese es el llamado de atención allí en el capítulo 14. Sino que debe ser utilizado o deben ser utilizados estos dones como todos los dones. Y como todas las cosas, los regalos, los carismas que da Dios a cada uno de nosotros. Entonces él le dice a los hermanos que estos dones deben ser usados con modestia. Que estos dones deben ser usados con orden. ¿Para qué? Para que no causen confusión ni desorden dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Ahora, pero aún cuando el contexto de este capítulo se refiere a los dones, creo que también eso tiene una implicación y una aplicación en cada una de las áreas de nuestra vida. Porque el versículo dice, hágase todo. Y no está refiriéndose solamente a los dones espirituales, sino a cada uno de los aspectos de nuestra vida, que cada uno de nosotros debemos conducirnos con modestia, con orden en cada una de las áreas de nuestra vida, en cada uno de los ámbitos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque este versículo habla acerca de la actitud que cada uno de nosotros debemos tener en todo. Diga conmigo todo. A eso se refiere. Ahora, fíjense, cuando nosotros vamos un poquito más hacia atrás en nuestra Biblia, específicamente en Génesis capítulo 1, nosotros notamos allí cómo Dios empezó a establecer en el origen el orden en la tierra. No sé cuántos de ustedes habrán leído en Génesis 1. Cómo el Señor empezó a colocar cada cosa en su lugar en la tierra. Antes
Escuche bien, antes de crear todas las cosas. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que la tierra estaba desordenada y vacía. Pero ¿cómo puede estar algo vacío, desordenado si está vacío? Cuando se refiere a vacío, se refiere que la tierra estaba sin forma. Y algo sin forma, vamos a irlo aplicando a nuestra vida. Algo sin forma es algo que está carente. Algo sin forma es algo obviamente que está desordenado. ¿Por qué? Porque le falta algo. Entonces, iglesia, y cada uno de los que están escuchando a través de las redes sociales, esto nos deja ver de una manera clara que nunca, escuche bien, Dios nunca va a establecer, a edificar o hacer algo en algo que no esté ordenado. Dios no va a edificar, a establecer algo donde no haya orden. ¿Sí me entiende, iglesia preciosa de Dios? Amén. Entonces, esto también sugiere que quizás haya muchas cosas en nuestra vida. Escuche bien. Muchas cosas en nuestra vida que están destinadas de parte de Dios para cada uno de nosotros y que legítimamente nos corresponde. Y que Dios quiere que nosotros disfrutemos y Él nos las quiere dar a cada uno. Pero sabes, no hemos experimentado el manifestar de eso porque quizás tenemos que establecer orden primero en algunas cosas. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Y antes, repito, que Él vaya a establecer algo en una vida o vaya a establecer algo en un lugar, es necesario que primero haya orden. Entonces, de la misma manera, mis hermanos, ante lo que nosotros querramos establecer, deben ordenarse algunas cosas primero. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, si no traemos orden a eso, a lo que queremos hacer, lo que hagamos no tendrá consistencia. ¿Y sabes lo que sucederá? Se arruinará. Y será, como dice la palabra de Dios, como una grieta que amenaza ruina. Ejemplo sencillo. Alguien que no tiene orden en sus finanzas, por ejemplo, ya puntualizando, ¿verdad? Alguien que no tenga orden en sus finanzas no podrá tener nunca un negocio fructífero. Y eso a veces no tiene nada que ver con las capacidades, el conocimiento que tengamos acerca de algunas cosas. Porque podemos tener el conocimiento, podemos tener la pericia en muchas cosas para hacer los negocios. Pero si no tenemos orden en nuestras finanzas, entonces lo que usted haya emprendido, lo que usted un día inició, no será fructífero. ¿Sí me entiende, iglesia? Entonces, ¿necesitamos o no necesitamos orden en nuestra vida? Alguien, por ejemplo, que no ha aprendido a gestionar sus emociones, a tener esas emociones en el orden, porque las emociones siempre van a aflorar, ¿sí o no? Siempre, y son una realidad en nuestras vidas, pero sabemos que difícilmente las emociones se ajustan a la verdad. Y si nosotros no tenemos orden en nuestras emociones, tendremos muchos conflictos con nuestras relaciones. Relaciones cercanas como cónyuges, hijos, y quizás no tan cercanas o estrechas como son las relaciones laborales. ¿Por qué? Porque no hay un orden establecido en nuestras emociones. Alguien también que no tenga orden en sus prioridades, en lo que realmente debe ir primero, en lo que tiene valor absoluto. Porque como les dije en una oportunidad, a veces le estamos dando valor relativo a lo que tiene valor absoluto y viceversa. Pero alguien que no tiene orden en establecer prioridades, sabe, desasistirá lo más importante. Y es por eso que vemos muchas personas dándole tiempo e importancia a cosas que quizás no es que no sean importantes, pero no van en el orden donde deben ir. No sé cuántos de ustedes, cuántos padres, aún cuántos hijos que están aquí jóvenes,
¿sabes? Invierten mucho tiempo en los amigos. Yo no quiero decir que no tengamos amistades, que no podamos compartir con las otras personas. Pero, ¿sabes? El tiempo se va en compartir con otros y no se comparte o se saca tiempo para compartir con la familia. Entonces no tenemos claro lo que son las prioridades. Y si no la tenemos clara, obviamente vamos a actuar de esa manera y no habrá orden ni en nosotros ni en nuestra familia. Y obviamente, mis hermanos, creo que esto nos lleva a reflexionar del por qué muchas veces nosotros hemos fracasado en muchas cosas. ¿Y sabes cuál es el atajo de nosotros? Esa culpa la tiene el diablo. Y reprendemos por aquí y reprendemos por allá y dejamos de responsabilizarnos de aquello que debemos hacer. Y que quizás está generando caos, porque el desorden, donde quiera que se presente, siempre va a generar caos. Por eso, antes de que la tierra fuese organizada por Dios, había un caos por todas partes, hasta que Dios decidió, ¿sabes?, traer diferencia entre los elementos y separar una cosa de otra. ¿Por qué? Porque orden también implica separación. Orden implica, diga conmigo, separar. Empezar, y ora el Espíritu Santo, y está orando, no solamente por usted, sino por mí también, por todos, para que nosotros podamos traer ese orden a nuestra vida primero. Podamos traer el orden a nuestra familia y a nuestra iglesia. Porque el reflejo de lo que somos internamente, el orden o el desorden que haya dentro de nosotros, se va a manifestar en nuestro contexto. Se va a manifestar en nuestro ambiente. Entonces, ¿qué implica tener orden? Orden implica que usted y yo empecemos a separar algunas cosas, así como lo hizo Dios desde el principio. Implica apartar todo aquello que estaba mezclado y que le damos valor a todo como que de la misma manera, en la misma jerarquía, como que si todo fuese de la misma manera. ¿Sabes? Hay cosas que merecen más atención que otras, ¿sí o no? Hay cosas que merecen más dedicación que otras, ¿sí o no? Hay cosas que obviamente tienen mayor valor que otras. Entonces, el orden implica eso. Empezar a separar todo aquello que está mezclado. Significa también empezar a poner distancia en algunas cosas. Y no solamente en algunas cosas, sino que corresponde también poner distancia con algunas personas. Ordenar significa también seleccionar, como lo hizo Dios, clasificar. Entonces, ¿qué nos permite la separación, mis hermanos? Esa separación, esa clasificación, el poder quitar esas mezclas que tenemos en nuestra vida, permite ver lo que corresponde y lo que no. Aquello que merece mayor atención y aquello que no, porque está en otra jerarquía. ¿Qué permite la separación? El orden. Ver, esto me conviene y esto no. Amén, iglesia. ¿Qué permite la separación? Daré menos tiempo a esto y daré mayor tiempo a aquello. ¿Por qué? Porque simplemente lo merece. ¿Qué implica esa separación? Ver con objetividad aquello, como les dije, que debería ir en el lugar que corresponde. Entonces podemos decir, daré más atención a mi familia, más que aquello o más que esto. Amén, iglesia. Ordenaré mi día para tener tiempo para Dios y para su servicio. Eso implica tener orden en nuestras vidas. Porque ¿qué es lo que decimos muchas veces, aún con nuestra relación con Dios? No tengo tiempo para nada. No tengo tiempo para leer, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para tal cosa. Pero resulta ser que Dios nos ha dado la misma medida de tiempo en el día a todos. Y usted puede ver cómo hay personas que en las mismas 24 que tenemos nosotros pueden alcanzar mayores cosas y atender las cosas que corresponden.
Pero ¿cuál es el problema de nosotros? Lamentablemente, que estamos dispersos en muchas cosas. Así que no se disperse, no se deje distraer. Amén. Entonces, por esta misma razón, el mismo Dios, y si Dios lo hizo, ¿no lo vamos a hacer nosotros? El mismo Dios empieza separando un elemento de otro. Lo ve allí en el capítulo 1 de Génesis, en adelante. ¿Con qué finalidad empieza a separar los elementos? El cielo, la tierra, el agua. Empieza a separar todo para después crear cada una de las cosas que nosotros vemos a nuestro alrededor, incluyendo al hombre, para crear al hombre. Él empieza a separar los elementos para que cada uno de esos elementos estuviera, escuche bien, en su lugar. Cada cosa en su lugar. Y cuando cada cosa está en su lugar, incluyendo roles, incluyendo relaciones, incluyendo personas y todo lo que tenemos que hacer, cuando toda y cada una de las cosas están en su lugar, entonces pueden funcionar de la manera correcta. Porque hay cosas que no están funcionando de la manera correcta porque simplemente no están en su lugar. Porque de acuerdo a la importancia, es decir, a la función, de acuerdo a la función y a la importancia que tenga, se le dará el lugar a las personas y se le dará el lugar a las cosas. ¿Y sabes cómo se llama eso? Priorizar. Dígalo conmigo, priorizar. Amén. Entonces, la importancia, ¿sabes?, de lo que nosotros le demos a las cosas, tiene que ver con eso. Con empezar a separar para poder distinguir. Y la importancia no tiene que ver con el valor que usted le da. Porque quizás nosotros tenemos un valor para todas las cosas, sino darle el valor que tiene realmente. Por eso usted puede ver que hay personas que no le dan valor a la familia. No le dan valor al tiempo con Dios. Y no quiere decir que eso no tenga valor. Quizás no tiene valor para ellos, pero tiene un valor realmente. Por eso les decía, la importancia no tiene que ver con el valor que usted y yo le damos a las cosas, le damos a las personas, sino con el valor que tiene realmente. Amén. Es por eso también que priorizar, ¿qué significa? Es empezar a organizar, diga conmigo, organizar. Empezar a organizar las cosas que son importantes para que ellas estén en el lugar que corresponde, para que estén en el lugar de importancia, para que se traten o se hagan en primer lugar. Amén. Y quizás usted no le da mucha importancia a esto. Pero sabes, el orden en nuestra vida tiene una importancia enorme. Y por no tener orden, como les decía al principio, en nuestra vida, en cualquier área de nuestra vida, Dios no establece lo que Él ha determinado para cada uno de nosotros. Y no hay orden si no priorizamos. Y de eso nosotros debemos tener conciencia. Entonces, ¿qué es lo que necesita orden? Le hago esa pregunta retórica. ¿Será que usted no necesita orden? ¿Será que yo no necesito orden en algunas cosas? ¿No necesitamos orden en nuestra vida? ¿No necesitamos orden en nuestra familia, en nuestras relaciones, en lo que hacemos, en lo que tenemos? ¿En qué necesitas orden? ¿En qué ámbito de tu vida necesitas orden? ¿Qué está desordenado? Si lo pensamos objetivamente, sin desplazar la culpa y responsabilidad a nadie. ¿Qué cosas están desordenadas en nuestra vida? Porque inicialmente les decía que aún nuestras emociones muchas veces están desordenadas. No están en el orden que deberían tener. Y a veces tenemos tanto desorden en nuestra vida. ¿Sabes? Que eso se refleja de muchas maneras, como les dije, aún en nuestras emociones.
Y cuando hablamos de desorden, iglesia, ¿con qué tiene que ver esto? ¿Con qué tiene que ver el desorden? Con aquello que no está en su lugar, sencillo. ¿Es difícil de entender eso? Eso es desorden. Por ejemplo, sencillo. Si usted en su casa tiene algunas cosas que van en un lugar específico y usted lo usó y usted lo tomó y no lo vuelve a poner en su lugar, ya eso es un desorden. ¿Sí me explico? Y así como eso de las cosas más sencillas hasta las cosas más complejas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es aquello que no está en el lugar donde debería estar. Es aquello que no está en la posición que debería tener. Por eso aún nuestra vida espiritual muchas veces es un desorden. Porque Dios no está en la posición y en el lugar donde debería estar en nosotros. Por eso Dios no ha establecido lo que Él quiere en nuestras vidas. ¿Con qué tiene que ver el desorden también? Tiene que ver con aquello que no está cumpliendo su función. Y aquello que no cumple su función está desorganizado. Y ahí yo creo que muchas veces entramos nosotros como padres y como hijos. Cuando no estamos cumpliendo nuestra función como padres, no estamos cumpliendo nuestra función como madres, no estamos cumpliendo nuestra función como hijos, entonces hay desorden en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo la función para lo cual fuimos llamados de parte de Dios. Porque hay cosas que están en un lugar específico, pero no están cumpliendo con su función. Ejemplo sencillo. Hay muchos padres y muchas madres que están en la casa. No se han ido nunca del hogar. Están allí. Hombres y mujeres que nunca han dormido fuera de su hogar, pero no están cumpliendo su función. No están cumpliendo la función de educar, de enseñar valores, de enseñar principios. Ayer hablaba con una persona y me decía, ¿sabes, pastora? Yo quisiera que todos en mi familia comiéramos en la mesa. Pero sabes, todos comen en su habitación. Y yo le dije, ¿quién les enseñó eso? ¿Quién enseñó? ¿Quién, mejor dicho, quién permitió que cada uno comiera en la habitación? ¿Quién es el que permite? Y te estoy hablando de cosas sencillas. No quiero herirte profundizando más. ¿Quién es el que permite que los hijos coman con el teléfono en la mesa? ¿Quién es el que lo permite? ¿No somos nosotros? Ahora estamos allí, pero no estamos cumpliendo nuestra función de establecer principios, de establecer valores, de traer orden a nuestra casa, orden a nuestra vida. Entonces, eso también es un desorden. Porque el desorden tiene que ver, ¿sabes? Con estar, que aquello o la persona esté en su lugar, pero que no esté cumpliendo con su función. Entonces, esto es algo o alguien que no está cumpliendo su función. Una persona no está cumpliendo la función de la manera correcta. ¿Por qué? No está cumpliendo su función de la manera correcta porque su desempeño ha sido alterado. Y ahí es donde viene el desorden. Por eso es que, mis hermanos, nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios. Esta es la regla de conducta y de vida. Porque como les decía, cada uno de nosotros tiene su forma de hacer las cosas. Cada uno de nosotros pareciera que tiene la verdad, con B minúscula, ¿sabe? Pero el hecho de que usted y yo creamos una cosa no quiere decir que sea de esa manera. O que tenga que ser de esa manera. Porque quizás usted como padre, tomando los ejemplos anteriores, usted dice, bueno, pero estamos en otros tiempos. Yo digo, los principios de Dios nunca caducan. Así como hay normas, reglas que son universales, no deberían cambiar. Amén. ¿Por qué? Porque traen caos a la familia y a nuestra vida. Entonces, algo, ¿sabes? Que está desordenado. Es algo o alguien
que no está funcionando según su desempeño correcto. ¿Por qué? Porque también ha sido sacado de la posición donde debe estar. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del desorden? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué trae el desorden? ¿Qué consecuencias trae? Eso lo podemos ver hasta en las casas. Usted ha ido a casas desordenadas, ¿verdad? Muy desordenadas. ¿Cuál es la impresión que usted tiene allí? Ajá. Quizás desidia, pereza, muchas cosas, ¿verdad? No podemos juzgar, obviamente, un libro según la portada, porque hay personas que quizás tienen alguna condición y no pueden mantener las cosas al día. Pero eso es otra cosa. Entonces, ¿qué genera el desorden en nuestras vidas? ¿Qué genera en nuestras casas, en nuestra familia? Genera caos, genera desidia. También irresponsabilidad porque se altera lo que es la función. Y sabes, donde hay desorden no hay avance. Y qué difícil a veces como padres es poner orden en nuestra casa, ¿sí o no? Es difícil muchas veces poner orden. Cuando los hijos quieren llegar a la hora que quieren hacer las cosas como ellos quieren. Cuando los hijos, ¿sabes?, asumen sus responsabilidades y luego nosotros tenemos que resolverle sus problemas. Usted decidió casarse, meterse en ese paquete, usted resuelva. Pero muchas veces, ¿qué hacemos nosotros? Queremos resolverle la vida, los problemas, y eso no es el orden de Dios, porque el orden de Dios no es que tus hijos vivan en tu casa ni en la mía. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y cuando alteramos el orden, eso siempre va a traer caos. Y nosotros decimos, es que estoy brindando un poco de ayuda, ¿sabes? Pero estamos rompiendo un principio bíblico. Por eso muchas veces nosotros vemos ejemplos en la palabra de Dios, que personas así no eran dignas de confianza para Dios. Vemos el caso de Saúl, por agradar al pueblo, por agradar a las personas, rompió lo que Dios había dicho. Y muchas veces nosotros somos así también. Creo que nadie, absolutamente nadie, ninguno de nosotros está exento de eso, pero Dios quiere poner orden en muchas cosas. Dele un aplauso al Señor para que no me vea tan feo. Debemos empezar a ver el desorden como lo que es. Como dice la palabra, una grieta que amenaza ruina. Y sabes, en hebreo, la palabra ruina o la palabra desorden es igual a ruina. Imagínese usted. En lo que es el original en el hebreo. Entonces, lo primero que Dios hace ante el desorden es traer su luz. Usted lo puede ver ahí en Génesis, en el capítulo 1, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y dice, y fue la luz. Porque la luz siempre va a exponer la realidad de las cosas. ¿Necesitamos o no necesitamos la luz de la palabra? Que guíe nuestros pasos, que alumbre nuestros pasos, porque hay caminos que a nosotros nos parecen los derechos. Hay caminos, decisiones que nos parecen las correctas. Pero, ¿sabes? Nos llevan al fin equivocado, a lo que Dios ha determinado para nosotros. Por eso dice el Salmos 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Necesitamos la luz de la palabra de Dios, porque usted y yo sabemos que la ausencia de esa palabra, la ausencia de esa luz en nosotros, ¿sabes?, no permite que usted y yo experimentemos los cambios que debemos tener. Y no solamente hay cambios que son internos, creo que son los más importantes, pero hay cambios que tenemos que hacer que también son cambios externos, ¿sabe? Entonces, esa palabra permite que nosotros podamos ver la condición real de lo que está sucediendo, lo que está alterado en nuestras vidas, lo que está en desorden, porque muchas veces nosotros nos sentimos bien en nuestro desorden. No sé si ustedes han escuchado a algunas personas que dicen, tranquilo, que yo sé funcionar en mi desorden. Y a veces nos acostumbramos a funcionar de esa manera. Entonces creo que el desorden, todo lo que está desordenado en nuestra vida, se ve reflejado también en nuestras sociedades, ¿sí o no?
esa alteración de los roles, de los patrones. Entonces se ve reflejado en nuestras sociedades, se ve reflejado en nuestras ciudades, en nuestra nación. Lamentablemente se ve reflejado en la familia, en lo que concierne a qué, a las responsabilidades, en lo que concierne a las obligaciones que cada uno de nosotros debe tener. Y cuando somos conscientes de eso, como padres, como personas que estamos, ciudadanos, podemos entender cuáles cosas nos corresponden y cuáles cosas no. Y creo que, sabes, para determinar eso necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos la dirección de Dios, necesitamos su palabra. Porque ¿sabes cuál es el problema de nosotros? El gran problema, que somos muy almáticos, somos muy sentimentales. Y a veces en nuestro afán de querer hacer un favor, de ser bueno, ¿sabes? Vamos alterando lo que es el curso del diseño que Dios ha establecido. Por eso vemos las sociedades donde han alterado lo que son los roles, el desempeño del hombre, la mujer. ¿Y cuál es el resultado de eso? Vemos una sociedad, lamentablemente, con una terrible crisis en su identidad en cuanto a la sexualidad. Lo vemos. ¿Y de dónde viene eso? ¿De dónde viene? Del desorden. La mujer es matriarcal. Ahora con el empoderamiento y el feminismo, ¿sabes? El hombre ha dejado quizás sus roles, ha dejado lo que es la educación solamente a la mujer. El cuidado de los hijos. ¿Qué hacen los hijos? Van copiando los patrones muchas veces de los padres, de las madres. Y vemos hijos con una terrible identidad sexual. ¿Por qué? Porque el padre ha alterado lo que es el diseño, los roles. Y eso trae, ese desorden, también trae, ¿sabes?, consecuencias en la identidad de nuestros hijos, incluyendo su sexualidad. Y vemos que cada día está con mayor auge. Niños que ya no quieren ser niños. Jóvenes que están confundidos. Niñas de 12, 11 años, 9 años que dicen, no me gustan los niños, me gustan las niñas. ¿Pero de dónde viene eso? Muchas veces de los pobres patrones familiares. Lo distorsionado, el desorden que está en nuestra familia. Entonces da como resultado no solamente esa crisis de identidad en ellos, sino da pie también a muchas cosas. ¿Por qué? Porque todo lo desordenado es algo que está alterado. ¿Sí me entiende, iglesia? Entonces, no quiero enfocarme solamente en esto. Pero, ¿sabes? Necesitamos orden. Creo que todos necesitamos orden en nuestra vida. En muchos ámbitos, quizás tenemos algunas cosas ordenadas en nosotros, pero quizás algunas no. Entonces, cuando se altera el orden de algo, se pierde la función original. Por lo tanto, se empieza a desempeñar de manera incorrecta. Y nadie va a salir ileso de eso, ni siquiera nosotros mismos. Es por eso que estemos de acuerdo o no. Bien sea que usted esté de acuerdo con esto o no, van a ser las reglas, las normas, la palabra de Dios que siempre va a mantener el orden en nuestras vidas y en nuestra sociedad. ¿Por qué cree usted que nuestras sociedades están como están? Porque han sacado a Dios de todas partes. Han sacado a Dios, ya no hace falta Dios en las familias, no hace falta Dios en las vidas, no hace falta Dios en las constituciones, no hace falta Dios, ¿saben?, en las instituciones. Y donde no están las leyes y los principios de Dios, siempre va a haber caos. Entonces, si nosotros, cada uno de nosotros, si queremos ordenar, establecer el orden, es importante que atendamos a lo que Dios dice. Es importante que nosotros seamos oidores y hacedores de la palabra de Dios con relación a la función que cada uno de nosotros como familia debemos tener, porque en la palabra de Dios está clara. Por eso les decía al inicio, mis hermanos, Dios quiere establecer cosas mayores y mejores en nosotros. Amén. ¿Usted no lo cree? Dios quiere establecer cosas mayores en nosotros.
Mejor, tenemos un Dios poderoso, un Dios que tiene especial atención para sus hijos y que Dios nunca va a querer algo malo para usted. Dios va a querer lo mejor para nosotros, pero sabes, Él no lo hará y no lo establecerá si no hay orden en nuestras vidas. Como muchas veces yo escucho que las mujeres dicen, hablando en el contexto de las mujeres, yo quiero que Dios me depare un hombre con el cual yo pueda hacer mi vida, yo pueda envejecer, un hombre conforme al propósito, pero hasta que no dejes esa relación, que es un yugo desigual y que no es una relación de Dios, Dios no te va a dar la persona que tú necesitas y que Él tiene para ti, igual los hombres. Entonces, allí en Segundo de Reyes 21, vemos un ejemplo. En Segundo de Reyes 21, escuche bien, porque el Señor le hace una exhortación al rey Ezequías y Él le dice, ordena tu casa. Él tenía todo arreglado en el reino, todas las cosas al día. ¿Y cuántos de nosotros somos así? Tenemos todo al día. Pero ¿sabe? El Señor le dice, ordena tu casa. ¿Y por qué le dijo que ordenara su casa? Cuando a ti te dicen, o cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, por ejemplo, ordena esto o aquello, ¿por qué será? ¿Por qué? Porque está desordenado. Y el Señor le dice a Ezequías, ordena tu casa. Es decir, iglesia, arregla tus asuntos familiares. Y así como a Ezequías, a cada uno de nosotros. ¿Qué cosas nosotros tenemos pendiente por ahí en desorden? Porque el llamado es para cada uno de nosotros. Iglesia, Ayarí, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Arreglemos nuestros asuntos familiares, aquellos que son de suma importancia. Es el llamado para Él, es el llamado para cada uno de nosotros. ¿Por qué? ¿Qué implicaba esto? Que había muchas cosas que en la casa de Ezequías y quizás en nuestra casa no estén funcionando de la manera correcta. Relaciones que quizás están desordenadas. ¿Cuántos vemos? ¿Cuántos hermanos de sangre? Muchos años luz que no se hablan, que no se llaman. Eso es desorden. Hijos que no están honrando ni atendiendo a sus padres. Eso es desorden. Porque cuando hablamos de orden es cuando todo empiece a funcionar de la manera que es. Y si no estamos honrando, entonces no podemos hablar de orden en nuestras vidas. Entonces usted puede ver que Ezequías fue un excelente rey, sin embargo falló en ordenar su casa. ¿Y dónde cree usted? Y esto es para todos, que va a empezar el orden. ¿Dónde empieza el orden? Dígalo. ¿Dónde empieza? Dígalo, en mi casa. Porque a veces queremos poner orden en otros. Queremos poner orden en la alabanza, queremos poner orden en la iglesia, orden en el ministerio. Queremos poner orden en todas partes, que todos caminen de manera ordenada. Pero no hay orden en nuestra casa. Y queremos establecer el orden en otros menos en nosotros. No funciona de esa manera. Entonces quizás muchos de nosotros, mis hermanos, somos excelentes hermanos en la fe. Amén. Excelentes. Casi que nos damos la paz. Nos damos el ósculo santo, que es un beso santo. Cuando nos saludamos. Andamos siempre derechitos. Somos excelentes hermanos. Somos excelentes servidores. Somos excelentes profesionales. Yo no sé si usted ha llegado al escritorio de alguien que trabaja y usted ve todo ordenado. Una vez fui donde un hermano y todo lo tenía ordenado. Y yo le dije, eres mi ídolo, en el buen sentido. Te admiro muchísimo. Y hay gente que en lo profesional tiene mucho orden, como empresarios, sabes, como empleados. Sin embargo, fallamos en nuestra casa. Fallamos en tener orden en nuestra casa y enseñamos y corregimos a otros y hacemos esto y hacemos llamado. Pero ¿cómo está nuestra casa? ¿Cómo está nuestra familia? Porque no se trata solamente, mis hermanos, de lo que nosotros podamos dar a otros, sino que nosotros debemos promover primero lo que damos a otros en nuestra casa.
Por eso les decía en una oportunidad, debemos dar el doble a otros. Debemos dar el doble a nuestra casa o a los nuestros lo que damos a los demás. ¿Sí entendió? Y no es que no demos a otros, ni tiempo, ni dedicación, ni nuestros oídos para escuchar, ni ayuda. No estoy hablando de eso. Pero ¿de qué nos vale, sabes? Como decían nuestros ancestros, que usted y yo seamos claridad para la calle y oscuridad para la casa. Las mejores personas afuera, los más respetuosos, los más condescendientes, los más amables. Usted le abre la puerta a las demás mujeres, pero, ¿sabes? A su esposa le cierra la puerta del carro en la cara. Ábrela todo. Repita conmigo, debo dar el doble a mi familia. Lo que doy a otros. Amén. Que dice 1 Timoteo 5:8. El que no provee para los suyos. Y sobre todo para los de su propia casa. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y escucha lo que dijo Salomón en una oportunidad. Proverbios 24, 30 al 34. Porque a veces así es nuestra condición. Queremos tener todo lo demás pulcro al día, en orden, porque pareciera que hay un afán de nosotros quedar bien. Pero ¿de qué nos vale quedar bien con los demás si estamos quedando terriblemente mal con nuestra familia? Con los nuestros. Y fíjense lo que dijo Salomón. Pasé junto al campo del hombre perezoso. Aquel que sabe que debe hacer algo y sin embargo no lo hace. Aquel que posterga, creyendo que las cosas van a suceder por un Big Bang al azar. Y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella había crecido los espinos, ortigas, habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón. Dijo Salomón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Del desorden. Siempre va a traer ruina. Y ese mismo desorden acaba con familias. Acaba con relaciones. Acaba con aquello que Dios ha destinado para nosotros, pero que no se puede establecer. Y sabes, el desorden nunca va a venir de la nada, sino de lo que hemos dejado de hacer o hemos hecho incorrectamente. De allí es donde viene el desorden. Entonces, debemos empezar a establecer orden en muchas cosas. Amén. En muchas cosas. Y yo sé que el Espíritu Santo de Dios está ministrando nuestras vidas, está ministrando nuestros corazones. Quizás yo necesito orden en algunas áreas que no son las mismas de ustedes, pero necesitamos orden en nuestra vida. Necesitamos orden en nuestra relación con Dios. Necesitamos orden en nuestra casa. Entonces debemos empezar a establecer orden en muchas cosas. Veo cómo hay gente que solamente quiere establecer orden en la salud. Eso no está mal. Necesito poner al día mi salud. Necesito estar bien. Pero ¿cómo están las demás cosas? Haciendo una cosa sin dejar de hacer la otra. Yo te invito, por favor, que estés de pie. Y te hago una pregunta, iglesia. En esta enseñanza reflexiva, ¿sí? ¿Qué necesitamos establecer? No me lo diga a mí. ¿Qué necesitamos? Y oro para que usted y yo nos vayamos con eso. ¿Qué se necesita establecer en mi vida? ¿Qué ámbitos en nuestra vida necesitan orden? Y sabes, establecer tiene que ver, escuche bien, con que algo empiece a funcionar. Con que algo empiece a funcionar de la manera correcta. Y creo que todo debe empezar con ordenar nuestra relación con Dios. Ese tiempo que debemos tener con Dios. ¿Y sabes qué le sigue? No la iglesia, le sigue la familia.
¿Qué necesita orden en nuestra familia? Pastora, tantos años que lo he hecho de esta manera. Si el Señor lo está trayendo ahora, es porque hay tiempo para empezar. Que quizás no va a ser fácil, como este hombre, cuando hablábamos ayer. No va a ser fácil, porque ya sus hijos son adolescentes, tienen años comiendo dentro de la habitación, usando el celular en la mesa. Pero ¿sabe? Debemos hacerlo de manera sabia. ¿Por qué? Porque el orden también es disciplina. Y si nosotros como padres no disciplinamos a nuestros hijos, los estamos tratando como bastardos, como ilegítimos, como aquellos que no pertenecen. Y el Señor nos ha dado esa responsabilidad a cada uno de nosotros, y te ha dado la responsabilidad como hijo también, a cada uno de nosotros. Así que yo te invito a que cierres tus ojos un momento, por favor. Y dice Gálatas 6:7. No nos engañemos. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Si hay desorden, ¿qué vamos a cosechar? Desidia. ¿Qué vamos a cosechar? Si no tenemos orden en nuestra vida, en nuestra familia, todo eso va a traer ruina. Y dice la palabra de Dios: asimismo vosotras mujeres, es el orden de Dios, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de ustedes, sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. El orden de Dios. Pero también habla a los hombres. Vosotros, ustedes maridos, igualmente vivan con ellas sabiamente. Ese es el orden. Dando honor, valor a la mujer como a vaso más frágil. Con atención, con cuidado. Como a coherederas de la gracia de la vida, para que tus oraciones no tengan estorbos. Ese es el orden de Dios. Y el orden de Dios para todos nosotros como hijos. Hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que, consecuencia, te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y dice a usted y a mí, hombres y mujeres, padres, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Cada miembro tiene su función en el hogar. Aprendamos de la palabra, cómo funcionar de la manera correcta. Así que allí donde está, le invito solamente unos minutos, por favor, que usted cierre sus ojos solamente para que no se distraiga. Y que usted y yo hagamos una oración sencilla delante del Señor. Pero no porque sea sencilla no quiere decir que no sea importante o que Él la va a dejar de escuchar. Que usted y yo en este momento y en los días y tiempos sucesivos le pidamos al Señor que nos muestre aquellas áreas de nuestra vida donde necesitamos orden. Y cuando hablo de áreas es en todo, en nuestra área física, el área de la salud, nuestra área emocional, nuestra área espiritual, nuestra área familiar, nuestra área financiera, de relaciones. Allí donde, tómeselo en serio. Porque si Dios permitió que usted y yo escucháramos esta palabra hoy, es porque Él está interesado en establecer muchas cosas buenas para nosotros, mayores y mejores, pero no la va a establecer en el caos, ni en el desorden, ni en la desidia. Porque así como Él empezó a ordenar todos los elementos al inicio, luego de eso de separar todo en su lugar con la función correspondiente, entonces empezó a establecer todo lo demás, incluyendo al hombre aquí en la tierra. Y te pedimos perdón, Señor,
por todo este desorden que hemos tenido en estas áreas de nuestra vida. Hoy entiendo una vez más, os recuerdo, que debo hacer todo con orden, que debo hacer todo decentemente, Señor, porque en que lo que hago debo buscar honrarte. Quiero cumplir cabalmente, Señor, con tu ayuda, Espíritu Santo, y con esa palabra poderosa, la función para la cual, Señor, yo fui creado, el propósito, mi Dios, y de poder ser de bendición para otros, y de poder entender, mi Dios, que jamás el desorden viene de ti. Aquí estoy. Gracias, Jesús, por venir a poner orden en nuestra vida. Gracias, porque el primer orden es que tú estés en nuestra vida, que te hayas revelado a cada uno de nosotros como Salvador, pero también como Señor. Y el señorío de Dios trae orden a nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, amado Dios. No sé si alguien aquí de los que está en este auditorio todavía no ha recibido a Jesús como su Salvador y su Señor. Si no lo has hecho aún o necesitas reconciliar tu vida con el Señor, conectarte nuevamente a ese propósito, te invito a que pases adelante. Quisiera hacer una oración por ti, guiarte a una oración para que puedas recibir la plenitud de la presencia de Dios en tu vida y recibirlo no solamente como el Salvador, sino como el Señor, que con su Espíritu y su palabra viene a traer orden a nuestras vidas, para que usted y yo cumplamos el propósito para el cual fuimos enviados a esta tierra por Dios. ¿Habrá alguien aquí que todavía no le haya recibido? ¿Habrá alguien aquí que necesite reconciliar su vida con el Señor? El tiempo es hoy y el tiempo aceptable es hoy. No lo postergues. No lo postergues. Puedo invitar a mis hermanos, creo que es un momento propicio para tomar la cena del Señor, que nos recuerda que por Él, por el sacrificio de Cristo, escuche bien, usted y yo no podemos decir que hacer esto es imposible. Por Él y a través de Él es posible traer orden a nuestras vidas. Tenemos la asistencia del Espíritu Santo. Tenemos la palabra de Dios, que es luz lumbrera a nuestro camino.